Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestro canal y a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar con la línea un poco entre cultural, psicológico, filosófica que tiene este canal, porque vamos a recomendar un libro. Ya lo hemos hecho en vídeos anteriores y lo seguiremos haciendo también en vídeos posteriores. Y digo lo de la línea cultural, filosófica y psicológica porque la cultural porque es un libro, lo que vamos a presentar, y luego la filosófica y psicológica, a la que yo incluso añadiría espiritual también de alguna manera, es porque el libro condensa todas esas cosas. Se trata de esta obrita de Antonio Blay, Conciencia, Existencia, Realización. Está editada por Ediciones Índigo. Es un libro pequeñito, como podéis ver. No es el más famoso de Antonio Blay, porque probablemente el más famoso sea el de Curso de Autorrealización, pero ese es un libro ya muy denso, muy extenso, el triple que este, y además requeriría posiblemente más de un vídeo para hablar de él. De todas maneras, también es cierto que si empezamos por el más importante, por así decirlo, por su obra cumbre, después sería a lo mejor casi contraproducente hablar de una obra menor. Sin embargo, que siempre me permite más adelante, si encarta, pues poder hablar del curso de autorrealización, este es un librito que a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, lo veo bastante recomendable. Creo que es, bueno, al menos para mí, me resulta de lectura fácil y amena, pero sobre todo invita a muchísimas cosas que yo creo que son muy importantes en el camino de la realización, que es uno de las tres palabras que componen el libro, el título del libro, ¿no? Conciencia, existencia, realización, con un subtítulo que es Lecciones y diálogos, porque es verdad que algunos capítulos están en forma como de artículo propiamente dicho. Algunos capítulos son artículos, por así decir, y otros son diálogos. Como sabéis, Antonio Blay es prácticamente el pionero de la psicología transpersonal en España. Él ya murió hace muchos años, pero este hombre, que tiene algunas publicaciones realmente profundas y realmente interesantes, también dio muchos cursos, ¿no? Sobre psicología transpersonal. Algunos de ellos están en YouTube, podéis ver también. En YouTube hay bastantes cursos de él separados en vídeos pequeños y demás. Y es un hombre que plantea las cuestiones fundamentales de la psicología transpersonal, de la que ya hemos hablado también nosotros en vídeos anteriores, y posiblemente sea la fuente principal de la que emanan o de la que beben, por así decir, la mayoría de los psicólogos y filósofos que van hoy en esa línea, porque hay que decir que está el modelo transpersonal de conocimiento o de cognición, no es solamente una corriente psicológica, también está en filosofía. Podemos hablar en buena lid de una filosofía transpersonal, y que tiene, por ejemplo, en Mónica Caballé probablemente a su principal exponente, ¿no? Otra magnífica filósofa de la que también hablaremos más adelante y presentaremos algunos de sus libritos. Pero Antonio Blay, como digo, yo creo que es el pionero de la psicología transpersonal, y en este libro, pues obviamente va a tocar las tres palabras, los tres términos fundamentales en lo que consiste el título, que componen el título del libro, pero también dentro de él, si tú coges el índice, vas a ver que te habla del proceso evolutivo de la vida humana, te habla del trabajo con las energías. Hay un capítulo muy interesante en el que él habla de cómo gestionar la energía que tenemos y la energía que somos. Plantea también algún tipo de práctica. También nosotros en algún vídeo posterior aquí propondremos alguna práctica meditativa sobre el trabajo con nuestra energía, ¿no? Y la canalización de nuestras energías. Tiene un capítulo interesantísimo sobre el deseo. Es muy interesante el tema del deseo, porque además hay alguna gente que ve un paralelismo muy, muy, muy estrecho entre el modelo transpersonal y la filosofía zen, o en general las culturas del lejano oriente, ¿no? Y las filosofías orientales del taoísmo, del individuo, del hinduismo, del zen, por supuesto, del budismo, etcétera. Y muchos han querido ver en la psicología transpersonal como una especie de continuidad de esas corrientes orientales, pero un poco traducidas a lo que es la cuestión psicológica y lo que es el tratamiento de uno mismo, del psiquismo humano y del autoconocimiento y de la autorrealización. Pero hay que decir que hay una cosa muy curiosa en la que, por ejemplo, vemos cómo la línea de Antonio Blay de alguna manera se separa de esas concepciones del Zen y de las corrientes orientales, en las que casi todas van en la línea de la anulación del deseo, por así decir.
cuando uno se retrotrae, por ejemplo, a los orígenes del budismo, según cuenta la leyenda, sabemos que se dice que cuando el Buda, después de mucho buscar una respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano, se sentó bajo el Bodhi a meditar y dijo: de aquí no me muevo hasta que no encuentre la respuesta. Cuando al final alcanzó la iluminación, o habría que decir más con más propiedad, fue alcanzado por la iluminación, porque no hay ningún yo que se ilumine, dicen que dijo: maravilla de todas las maravillas, o maravilla de las maravillas, todo hombre es iluminado, pero por una forma inadecuada de pensar no logra darse cuenta. Y responde a continuación que la primera causa del dolor en la vida humana es el apego. De esto creo que hemos hablado ya con más profundidad en otros vídeos anteriores, pero el tema del desapego, del soltar, de la desidentificación, de la superación de deseos, etcétera, es una cosa que es como un contenido transversal en la mayoría de las corrientes orientalistas, y a lo mejor la austeridad que en las religiones y en las corrientes espirituales occidentales y en la filosofía, o en la filosofía sapiencial o perenne occidental, tiene más que ver con el desapego de las cosas materiales, con la austeridad física, con a lo mejor el vivir la sobriedad al estilo franciscano, ¿no? Como vivían las órdenes contemplativas, etcétera. Esto en Oriente se entiende más como una cuestión de la mente, del ego. Es un soltar el ego y es un soltar las funciones mentales que me hacen creerme un yo separado. Entre ellas, la más importante es el deseo. Sin embargo, Antonio Blay aquí se separa un poco de esa línea y le da un valor al deseo fundamental. En primer lugar, como una manera de experimentar la energía que somos y que tenemos, y en otro lugar, como otra forma también de comprender el poder que tenemos y lo que realmente somos en nuestro fuero interno, porque él nos va a decir que cuando sentimos una gran felicidad o una gran sensación de plenitud o de realización solamente al imaginarnos o visualizar que nuestros deseos más profundos se han realizado, es porque ese sentimiento y esa emoción profunda que estamos teniendo ya lo somos de alguna manera. Es decir, yo no puedo experimentar algo dentro de mí que yo no tenga, ¿no? Axioma matemático básico: el todo es mayor que la parte. Si yo no tengo aquello que experimento, aquello que siento en mi interior, si yo no soy de algún modo eso no podría sentirlo ni vivirlo de ninguna de las maneras. Esa alegría o esa fuerza o ese entusiasmo que me da el imaginarme con mis metas vitales más profundas o mis deseos de realización más profundos cumplidos o plenos, es una prueba de que en mi ser, más allá de mi identificación con mis imágenes mentales o con lo que yo creo que soy o con las carencias que yo pienso o siento que tengo, soy plenitud y soy felicidad más allá de toda mi autoimagen, como lo puede probar el hecho de que cuando me imagino a mí mismo poseyendo o realizando o conquistando o logrando esos deseos profundos que emergen de lo más hondo de mi ser, pues siento eso. No podría sentir eso si eso no estuviese en mí de alguna manera, si yo no fuese eso de alguna manera. El tratamiento que le da Antonio Blay al tema del deseo es un tema muy interesante. Y además, a mí, como amante de la filosofía, ¿no? Como amante de la práctica filosófica, me propone un reto interesantísimo que no va a ser abordado en este vídeo, pero que posiblemente sí lo abordemos en vídeos posteriores, sobre si hay alguna especie de síntesis, ¿no? De Aufhebung entre la superación del deseo o la negación del deseo en la filosofía Zen y al mismo tiempo la apuesta por salvar el deseo como algo positivo en la psicología transpersonal. ¿Hay alguna manera de sintetizar estas dos posturas aparentemente contradictorias? Porque desde luego hay que decir que en el momento en que las expresamos lingüísticamente sí que son contrarias, o al menos lo parecen, ¿no? Más allá de las apariencias, ¿son contrarias estas dos posiciones o hay alguna forma de sintetizarlas, alguna forma superior de superar, valga la redundancia, esta supuesta contradicción? Yo creo que esto va a ser objeto de vídeos posteriores. Al final, ¿qué hacemos con el deseo? ¿Hay que soltarlo? ¿Hay que renunciar a él? ¿O al revés? ¿O hay que vivirlo en toda su intensidad a tope e intentar trabajarlo y convertirlo en realidad? Por supuesto, y un poco también en línea de vídeos anteriores, que a mí esto me gusta mucho porque me parece que es la actividad filosófica tiene que tener ese punto socrático siempre, no darle a la gente la manzana masticada, ¿no? Ofrecerle a la gente una manzana y que la gente se la coma si quiere, pero que si la quiere que la mastiquen ellos. Es decir, eso significa
siguiendo esta metáfora o explicando esta metáfora, que tampoco tengo por qué dar todas las respuestas o todos mis puntos de vista, que a todo esto, cualquier respuesta que yo ofrezca no va a pasar más de ser como yo lo veo, como yo lo experimento, como yo lo pienso o como yo lo vivo, pero nunca la verdad absoluta. Jamás en ningún vídeo de aquí hemos querido, o al menos no hemos tenido nunca ni tendremos jamás esa intención de pensar que nosotros somos los que tenemos la verdad, los que poseemos la verdad y el oyente tiene simplemente que recibirla de modo pasivo. No. Yo este tema del deseo de momento aquí lo dejo abierto para que el oyente del vídeo pues lo reciba como una invitación a la reflexión personal y también como a cualquier aportación o como una invitación a una aportación que se puede quedar escrita en comentarios o como sea, sobre qué es mejor para la realización humana, si el soltar los deseos o el abrazarlos, o el coger los deseos y trabajar por ellos y por hacerlos realidad. También habla en otro capítulo de la intuición, es un tema muy muy interesante, el desarrollo de la intuición, otro sobre comentarios sobre el amor y la relación humana, pues a todas aquellas personas que comprendan la importancia de la socialidad como algo absolutamente esencial a nuestro propio ser, el hecho de que somos sociales por naturaleza, qué papel juega el amor o cómo el amor es la culminación de esa socialidad innata que tenemos los seres humanos. Es un tema también muy interesante. Luego hay un apartado que para mí, por mi forma de ser personal y por mis inclinaciones personales, para mí es especial, y es que es el de comentarios sobre el silencio. A mí el tema del silencio ya ha salido también. Aquí estoy hoy muy reiterativo diciendo que han salido cosas en vídeos anteriores. Al final también eso es una ley de vida, porque tampoco tenemos tantas cosas nuevas que aportar, ¿verdad? Al final, no, como ya ha dicho más de uno, cuando escribimos nos escribimos a nosotros mismos, y cuando hablamos, pues en realidad nos describimos a nosotros mismos, y claro, siempre hablamos y siempre escribimos pues acerca de lo que nos importa, acerca de lo que experimentamos y de aquello en lo que nos va la vida. No vamos a hablar de las cosas que nos son indiferentes o de las que no nos interesan o de las que no nos constituyen de ninguna manera. Y también después tiene 2 capítulos más sobre nuestro funcionamiento psicológico y comentarios sobre la conciencia, existencia y realización, que es el título del libro. No voy a hablar más sobre el contenido de esto, porque al ser también una obra tan pequeñita, si digo o explico cuáles son las tesis, pues pierde interés en leerlo, ¿no? Y lo interesante para mí es que lo leáis y que lo penséis, que lo reflexionéis y sobre todo, en la medida de lo posible y de que estéis de acuerdo con ello, que lo intentáis vivir. Pero la relación tan importante que hay entre que somos conciencia, que nuestra existencia es conciencia y que por tanto la realización personal consiste justamente en experimentar que nuestra existencia es ser esa conciencia y estar ahí, eso engancha. Evidentemente doy una pista con el capítulo del silencio. Para mí es algo verdaderamente crucial, pero es algo que su interés no radica ni en ser explicado ni en ser escuchado, porque ahí lo más que cabe es o el acuerdo o el disenso, pero no avanzamos de ahí, ¿no? Nosotros explicamos la relación que hay entre el silencio y la realización humana, o la relación que hay entre conciencia y existencia, y lo más que puedes encontrar es gente que diga, pues mira, sí, eso yo lo he pensado siempre, o no lo había pensado, pero me convence. O encontrarte gente que diga, no, a mí no me cuadra, yo creo que estos conceptos están un poco forzados, están metidos ahí con calzador y tal, pero yo prefiero otros modelos de explicación diferentes o que utilicen otras categorías con las que yo me sienta más familiarizado. Al final nos pasamos del debate. Es una parte interesante en el desarrollo de la actividad filosófica, pero para mí no es el clímax o no es el culmen. Para mí el culmen de la actividad filosófica es la plenitud y la realización de la vida en la línea de Sócrates. No se trata de vivir para pensar, sino de pensar para vivir y para vivir con plenitud. Y en este sentido, la invitación que nos hace Antonio Blay es a intentar vivir y experimentar estos conceptos, no solo a estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, sino intentar investigar en esa actitud científica a la que siempre hemos invitado, intentar investigar en nuestro propio pellejo, en nuestra propia experiencia, si lo que aquí se dice es verdad o no. Solo hay una manera de comprobar si somos conciencia o no, que es vivirla, que es experimentar esa apertura a lo que somos, a nuestro verdadero ser, a nuestra verdadera dimensión esencial, a aquello que somos, no lo que pensamos que somos, no lo que creemos que somos, no lo que en determinados momentos concretos de nuestra existencia sentimos que somos, y no puede ser ninguna de estas cosas, porque estas cosas son cambiantes como las nubes del cielo. Yo ahora siento que soy esto o lo otro, pero a mañana siento otra cosa. Entonces, ¿cuál de las dos cosas era?
La que sentía ayer o la que siento hoy. Y es que a lo mejor la que siento mañana es diferente. No hablemos ya de mis autoimágenes, de lo que pienso de mí mismo, porque no tiene nada que ver lo que yo pensaba de mí mismo hace 15 años con lo que pienso de mí mismo ahora. Por tanto, ninguna de esas cosas puede ser mi verdadero yo ni mi verdadera esencia. Todo eso son objetos que pasan por la pantalla de mi conciencia, que aparecen, están durante unos instantes o un tiempo y después se van. Pero yo no soy ninguna de las películas que aparece en la pantalla, yo soy la pantalla que acoge, que recibe, que abraza todas esas proyecciones y todas esas películas. Pero esto que acabo de decir no puede ser explicado ni comprendido, solo puede ser vivido. Si queréis entrar un poco en esta línea o si sentís alguna curiosidad filosófico-científica por intentar comprobar algo de esto o ver cuánto puede haber de verdad o no en estas cosas que estoy diciendo, pues os invito a leer e intentar comprobar lo que dice Antonio Blay en Conciencia, Existencia, Realización. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Podéis refutar todo lo oído, podéis manifestar todos los desacuerdos que queráis, por supuesto, podéis escribir en los comentarios lo que os apetezca y podéis también compartirlo el vídeo si os ha gustado o si os ha parecido interesante. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.